feliz sábado, mis queridos amigos, hermanos. Es un gusto estar con ustedes en una nueva clase bíblica avanzada. Hoy tengo el agrado de presentarles a alguien que estudió teología, hizo su tesis y él nos va a presentar el tema de hoy. Les presento a David Díaz. Él es anciano de la iglesia de Balcarce. ¿Cómo te va, David? ¿Todo bien? ¿Qué tal, pastor? Feliz sábado, ¿cómo le va? Feliz sábado. Saludos también, un feliz sábado para nuestros hermanos que están conectados. Exactamente. Bueno, como le estaba mencionando recién, él es licenciado en teología, él se crió en Balcarce, ahora está ahí viviendo junto a su familia y hoy, bueno, le hemos invitado para que nos presente qué tema, David. Bueno, hoy traje para compartir, como justamente en clases bíblicas avanzadas se está compartiendo justamente pasajes por ahí complejos, ¿verdad? De entender. Hoy traje para compartir una explicación de Filipenses capítulo 1, versículos 23 y 24. Es el Con texto el que tema dice partir y estar con Cristo. partir y estar, que teniendo deseo de partir y estar con Cristo, es un texto del apóstol Pablo, muy interesante. Bueno, yo lo utilicé como el tema de mi tesis, digamos, ¿no? Allí Sí. en la Facultad de Teología. Así que bueno, vamos a dejarte el tiempo, te voy a colocar justamente el PowerPoint para que puedas ir utilizando. Así que David, el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias, pastor. Y gracias a los hermanos también que están allí, que están acompañándonos, ¿verdad? En esta clase bíblica avanzada. Si les parece, comienzo antes de propiamente presentar una vez más el tema y sus detalles, comienzo con una oración, pidiendo a Dios que nos guíe, que nos acompañe. Perfecto, perfecto. Padre querido que estás en los cielos, en esta hora, Señor, dejamos que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos dirija, que abra nuestro corazón, Señor, y nuestro entendimiento para poder seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Estos favores te suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Quisiera compartir entonces con ustedes, gracias Pastor por colocar aquí el PowerPoint que le había pasado. Dice entonces significado de la frase verbal partir y estar con Cristo en Filipenses 1, 23 y 24. Continuamos por favor a la otra imagen. ¿Sí? Gracias. Dice el pasaje completo, digamos que estamos estudiando en esta hora, dice así: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Sí? Este, mis hermanos, es el pasaje que nos convoca en esta noche. ¿Sí? Vamos, por favor, pastor, allí a la siguiente imagen. Muy bien. Este pasaje, ¿no? Tal como lo acabamos de leer recién, es conocido sin duda por la mayoría de nuestros hermanos. Este pasaje enseña que la persona va al cielo al morir. ¿Acaso la muerte no es un estado inconsciente similar al sueño? Así lo enseñamos siempre como iglesia y lo seguimos enseñando, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender este versículo si lo comparamos con otros pasajes de la Escritura? ¿No? Bueno, esas son las preguntas que tenemos que responder en este seminario, en la clase de este día. ¿Seguimos, por favor? Es interesante ver, David, que justamente las personas de otras denominaciones utilizan este texto para afirmar que hay vida después de la muerte. Pablo está diciendo, bueno, partir, morir y estar con Cristo. Mi alma está con el Señor o en el seno de Abraham, como el caso de Rico y Lázaro, ¿no? Sí. Este es un pasaje que sí, es utilizado justamente por aquellas personas que creen en la inmortalidad del alma. Es utilizado justamente como un fundamento, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Este pasaje, bueno, usted, pastor, decía la historia del rico y Lázaro, que es una parábola, ¿verdad?, de Jesús allí en San Juan 16, o por ejemplo, aquella breve conversación de Jesús con el ladrón de la cruz también es a veces malinterpretada. Bueno, hay unos pocos pasajes en realidad. Yo me animo a decir que hay unos 4 o 5 pasajes que podrían prestarse a alguna confusión, y hay más de 80, 90 pasajes que son muy claros con este asunto, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar en este caso a Filipenses, ¿no? ¿Qué es
¿Qué es lo que deberíamos hacer al afrontar pasajes difíciles de explicar, ¿no? Bueno, lo primero que entiendo que es necesario es justamente, disculpen la repetición del verbo, ¿no? Entender lo que el pasaje dice por sí mismo. Lo primero que hay que hacer es mirarlo bien al pasaje, para lo cual a veces hay que leerlo 2 o 3 veces, para estar seguro que uno no entendió mal algún aspecto del versículo en cuestión. Entonces, entender lo que el pasaje dice por sí mismo. Y también es interesante, pastor, entender, usted sabe mejor que yo, entender lo que no dice. Claro. Porque a veces sacamos conclusiones equivocadas dando por sentadas algunas conclusiones que en realidad tienen que ver más con nuestras presuposiciones, con nuestros preconceptos, con nuestras ideas que ya traemos por la cultura en la que vivimos, por la crianza que hemos tenido, y que a veces esos preconceptos nos impiden ver todos los matices del pasaje. Entonces, primer puntito, primera idea al acercarnos a un pasaje complejo, como podría ser hoy Filipenses 1, 23 y 24, u otro, ¿verdad? Otro versículo distinto. La segunda idea importante, pues la primera es entender lo que el pasaje dice. La segunda es comprender el contexto histórico del pasaje en cuestión. ¿Por qué? Porque el saber quién es su autor, qué estaba ocurriendo en la vida de esta persona en el momento que escribe, de dónde escribió, quiénes eran los destinatarios, bueno, nos arroja muchísima luz, nos permite entender un montón de frases y detalles que simplemente se escaparían. No es que nadie necesita comprender el contexto histórico para ser salvo, porque no es así, pero comprenderlo, conocerlo, realmente arroja mucha luz a todos los pasajes bíblicos, a los oscuros, por supuesto, con más razón, pero incluso a los pasajes más sencillos, el saber lo que está ocurriendo en ese momento, en ese lugar, nos permite sacar nuevas lecciones espirituales que son de gran provecho. Bien. Y la tercera idea, entonces, que también es interesante elaborar un pasaje complejo, es mirar el pasaje o el contenido, o el tema, mejor dicho, del pasaje, dentro del contexto general de las Escrituras. ¿Sí? Lo que nos permite es, de esa forma, asegurarnos, entender bien cuál es el mensaje de toda la Biblia. Claro. Y cuando vemos que un tema o un concepto se repite en la Escritura, entonces después ahí podemos abordar con más confianza aquellos pasajes que parecen difíciles o que daría la sensación de que enseñan algo diferente al resto, ¿verdad? Al resto del mensaje de la palabra de Dios. Vamos entonces, continuamos por favor allí a la otra imagen. Me meto entonces con la primera idea, ¿sí? Lo que el pasaje dice por sí mismo. Básicamente dice que el apóstol Pablo se sentía estrechado, ¿verdad? Como abrumado por 2 deseos, ¿sí? Había 2 cosas que estaban en su corazón y las 2 le parecían buenas. Una es partir y estar con Cristo, y de hecho él dice que es mejor que la otra, ¿no? Sí. Evidentemente esa opción se está refiriendo a morir. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la otra opción dice quedar en la carne. Es más provechoso por ustedes, le dice el apóstol Pablo allí a los creyentes de Filipos. Obviamente ese quedar en la carne se refería a vivir, por lo tanto no nos queda otra que, siendo totalmente sinceros, reconocer que la opción partir y estar con Cristo se refería claramente a la muerte. Claro. Seguimos entonces. Entonces, lo que el pasaje dice por sí mismo. Acá hay otro punto que es muy importante. ¿Qué palabra es la que señala a la muerte? Bueno, obviamente es el verbo partir. Y en griego, este verbo es analusai. Literalmente significa, incluso algunas versiones lo traducen así, soltar o dejar libre, ser desatado. Hay varias versiones que traducen ser desatado. Y algunas pocas traducen liberar las amarras, que da la idea como de una embarcación, ¿no? Que se le suelta las amarras para que pueda comenzar otra vez su viaje hacia. Aquí este verbo, analusai, verbo partir en español, ¿no? Es interesante que no aparece, ¿saben mis hermanos? No aparece en ningún otro versículo del Nuevo Testamento, por lo tanto no aparece nunca en la Biblia, porque saben,
el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo en griego, quiere decir que si no aparece el Nuevo, quiere decir que no aparece esa palabra en ningún otro lugar de la Biblia, salvo en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8, que también es son versículos escritos por el apóstol Pablo, ¿no? Es decir, que eso nos da a entender que tiene que haber alguna conexión, algún punto en el que se vinculan los dos pasajes, porque el apóstol Pablo son los únicos dos lugares donde él va a usar este verbo, analusai. Ahora, entonces hay algo que va a ser muy interesante. Perdón, simplemente con el significado de la palabra, analusai, podemos ver claramente que dice desatado, liberar, y muchos que creen que nosotros tenemos un alma, ahí está liberando el alma, porque el cuerpo es una cárcel, una prisión. Entonces, con ese concepto toman este versículo y dicen, bueno, acá está la prueba indubitable de que Pablo quería dejar que su alma sea liberada. ¿O no? ¿Me estoy equivocando? No, sin duda, sí, pastor. Es así, o sea, se presta, es claro que el pasaje se presta a poder interpretarlo de esa manera. Negar lo que usted, pastor, mencionaba, porque que muchas personas afirman como una prueba de la inmortalidad del alma, negar eso sería realmente engañarse. O sea, el pasaje realmente se presta para esa interpretación. Claro. Y aquí viene el punto, ¿no? Tomado en forma aislada. Sí. El pasaje tomado en forma aislada del concepto, de todo el contexto de la carta a los filipenses, y tomado en forma aislada de todo el contexto de la escritura, claramente el pasaje, yo puedo coincidir con una persona de esta denominación y decir, la verdad que sí, el pasaje parece indicar que Pablo decía que muere y va al cielo. Claro. Ahora, cuando yo conecto el pasaje, y aquí sigue nuestro estudio, ¿no? Conecto el pasaje con el resto del contexto de Filipenses y de la Escritura, ahí nos encontramos que parece difícil esa interpretación, ¿no? Claro. Y ahora voy a contarles por qué. Seguimos, por favor, allí a la siguiente. Muy bien, el pasaje dentro de su contexto histórico. Lo que mencionaba hace unos minutos. Bueno, ¿qué podemos decir del contexto histórico? Bueno, la iglesia de Filipos, que era la destinataria, la que recibía esta carta, era una iglesia muy especial. ¿Por qué? Porque eran unos pocos oyentes en una ciudad pagana, con muy poca presencia judía. Recordemos que el apóstol Pablo, en todos los lugares donde iba, lo primero que hacía era ir a la sinagoga y predicarle allí a los judíos, ¿no? Y desde allí también alcanzaba a los gentiles. Pero en Filipos la circunstancia es distinta porque había muy poca población judía en esa ciudad. El otro punto que hace interesante la carta a los filipenses, y aparece como el segundo punto, ¿no?, en esta imagen que están viendo, es que dice, Pablo había llegado allí invitado de una forma muy particular. Y fíjense este pasaje, se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. O sea, esta es una iglesia joven, podríamos decir, ¿no? Joven en cuanto a poco tiempo de que había sido fundada, y Pablo había llegado de una manera especial, o sea, el Espíritu Santo le había dicho directamente que vaya ahí en esa visión. Es una iglesia, Pablo la tenía claramente en el corazón, no la iglesia la tenía en el corazón, pero bueno, una iglesia como una iglesia bebé, podríamos decirlo, ¿no? Una iglesia niña en la fe todavía. El apóstol Pablo la fundó aproximadamente en el año 51, ¿sí? Siempre hablamos de la era cristiana. Y era una situación muy particular, porque fíjense que estamos hablando de una iglesia nueva con un pastor encarcelado. Porque Pablo se encontraba en la prisión de Roma, ¿no? Así que era una situación muy particular. Una iglesia nueva, con poquito gente, muy poca presencia judía en la ciudad, mayormente gentiles, y entonces su pastor preso. Los destinatarios, ¿qué más nos dice? Parece que el patriotismo romano era un sentimiento fuerte en Filipos. No había, dice allí, no había demasiada presencia judía, por lo tanto se trataba de un contexto pagano. Y proveía una adoración idólatra, un sincretismo. Un sincretismo significa una mezcla, ¿no?, entre la religión romana y la autóctona, la que era propia allí, ¿verdad?, de los macedonios, autóctona o traciana. O sea que el contexto es un contexto vamos a decir,
no era un contexto favorable al crecimiento del cristianismo, ¿no? Había muchas ideas, obviamente la religión griega enseñaba toda la cuestión de la inmortalidad del alma, ellos claramente creían en eso, que el alma, lo que usted, pastor, mencionaba hace un cachito, que el alma se libera, ¿no? Sí. Que el cuerpo es lo malo, que el alma, decían ellos, la psique en el griego, era lo que era puro y tenía que ser liberado en el momento de la muerte, ¿no? Todas esas ideas daban vuelta, o sea que Pablo, es muy poco probable que Pablo haya querido justamente reforzar las ideas griegas, al contrario, o sea, no parece probable que el apóstol, justamente teniendo creyentes que vivían en medio de esa cultura, quiera reforzar ideas griegas que no coinciden con la palabra de Dios, ¿no? Por eso decía que es interesante ver el contexto histórico bien. O sea, le pido, pastor, hacer un sigamos resumen a cómo estaba la ahí. siguiente. Era una iglesia joven, Pablo estaba encarcelado, había un sincretismo, es decir, una mezcla entre la religión de Filipos y los romanos. O sea, no era positivo, por así decirlo, el panorama que se veía ahí. Claro, no era positivo. Era una iglesia, era una cultura abrumada de todo tipo, digamos, de prácticas idólatras, entre las cuales obviamente está el tema del culto, o menos, si no culto a los muertos, por lo menos con la participación de medios, o sea, con la idea siempre presente de aquel primer engaño enemigo de que la persona sigue viviendo después de la muerte. O sea, por eso es que se mencionaba, perdón, David, justamente al recordar esta cuestión, es viendo el contexto histórico para entender por qué Pablo escribió como escribió, ¿o no? Claro, ¿por qué Pablo escribe de esa manera? Y para recordar que Pablo, cuando uno no mira, por eso digo, cuando uno mira todo toda la cuestión, el pasaje por sí mismo, el contexto histórico, y ahora enseguida vamos a ver algo del contexto de la escritura, ahí tenemos que empezar a analizar que el apóstol Pablo sería muy improbable suponer que él, un hombre judío, fariseo, criado en la más estricta de la secta del judaísmo, esté queriendo reforzar los conceptos griegos, o también se lo llamaba helenísticos, ¿no? Que justamente iban en contra del Antiguo Testamento. O sea, cuando uno analiza toda la cuestión, eso parece muy, muy extraño. Por eso necesitamos darle a este pasaje una mirada más profunda que la que uno hace en una lectura superficial. ¿Sí? Muy bien, el pasaje sigo analizando brevemente el contexto histórico, ¿no? Sin querer cansar a nadie con esto, pero es interesante. Miren, la carta fue escrita desde Roma. En su primer encarcelamiento, dice allí en el año 61 o 62 de la cristiana, el apóstol procuraba, dice allí, infundir ánimo a los miembros. Si ustedes lean toda la carta a los filipenses, que es hermosa, yo le contaba al pastor, antes de grabar, que a mí es una carta que me gusta, que me parece muy interesante a los filipenses, y el apóstol Pablo está tratando justamente de infundirle ánimo, pero recuerden que el que estaba preso era él, claro, ¿no? Y él tratando de infundirle ánimo a esta joven iglesia, y llevándolos a concentrarse en el premio final. El apóstol Pablo, cuando les infundía ánimo, no era como diciendo, miren, todo va a pasar, van a volverse ricos, o no sé qué, las promesas que muchas veces los seres humanos quieren escuchar, ¿no? No, él le hablaba de la promesa del premio final, de lo más, del galardón, diríamos nosotros, ¿no? Copiando palabras ahí de la carta a los hebreos. Fíjense este pasaje. Más nuestra ciudadanía, estoy leyendo el párrafo, ¿verdad? El segundo párrafo que aparece en esta imagen. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Eso aparece en Filipenses 3, 20 y 21. Acá, vio pastor, yo justo le decía a los hermanos que por eso la importancia de mirar todo el contexto de Filipenses. Fíjense que este pasaje, el apóstol Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos y que esperamos de allí al Salvador, y aparece en futuro, el cual transforma el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahora, dice allí la última oración, dice, tal transformación del cuerpo claramente no ocurriría en el instante de la muerte. Y es interesante que ni siquiera las personas que creen en la inmortalidad del alma y que usan por ahí Filipenses 1, 23 y 24 como
vamos a decir, como una hipotética fundamentación de esa idea, ni siquiera personas que creen en eso entienden que el cuerpo es transformado en la muerte, sino que ellos entienden que el alma va. O sea, el apóstol Pablo claramente en Filipenses, en este otro pasaje que cité, que está aquí, que ustedes lo están viendo en la imagen, da a entender que la transformación del cuerpo, obviamente, y la esperanza del apóstol Pablo no estaba puesta en el momento de la muerte, estaba puesta en, como dice ahí, ¿no? En el Salvador Jesucristo, que vendrá de los cielos. Claro. O sea, la esperanza del apóstol Pablo en la propia carta a los Filipenses no está puesta en el momento de la muerte. Lo está diciendo incluso Su ahí, dice, esperanza esperamos estaba puesta en el momento del Salvador. regreso de Jesús, es cuando todos los cristianos, incluidos por supuesto nosotros, la Iglesia Adventista, entendemos que es ahí donde dice que donde será transformado nuestro cuerpo. Claro. No en la muerte, sino en la segunda venida de Jesús. O sea que el propio contexto de Filipenses, incluso un texto histórico nos muestra que el apóstol Pablo no tenía una esperanza puesta en el momento de la muerte. Su esperanza, y ahí los animaba a los otros creyentes, a mirar a la segunda venida de Jesús. ¿Sí? Clarito. Vamos, por favor, a la otra imagen. Vamos, por favor, a la otra imagen. Miren, el pasaje dentro del contexto general de las Escrituras. Miremos qué explicación da la Biblia acerca de lo que ocurre en la muerte. Pues sabemos que Dios no puede contradecirse a sí mismo, ¿no? Afirmando un concepto en cierto versículo para luego negarlo en otro pasaje. Nosotros sabemos que Dios no es irracional. O sea, no hay forma de eso. Si alguien dice con la Biblia se puede probar cualquier idea, no es cierto. Con la Biblia lo que uno puede hacer es manipular algún pasaje para hacerlo que contradiga al resto o al contexto general. Pero Dios no puede contradecirse. Entonces, si me permite, pastor, vamos en la otra imagen. Vamos a mirar algunos pasajes. ¿Cómo? Texto sin contexto es un pretexto. Sacamos. Es un pretexto, exactamente, una frase muy interesante. Sin duda, y podemos decir cualquier cosa, ¿no? Si lo sacamos del contexto en el que está. Bueno, este es uno de los pasajes más conocidos, ¿no? Que dice en cuanto al estado de los muertos en la Escritura. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. En palabras del Señor Jesús, el estado de los muertos era así, la muerte es un sueño, en las palabras del propio Señor Jesucristo. La otra imagen, pastor. Fíjense, este pasaje también es muy conocido, está en Eclesiastés 9:5. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Y un poquito más abajo, ya no solo el 5, disculpe, me faltó agregarlo, creo que es el 8, dice, todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, en el sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Así que este pasaje, que es muy, muy conocido, solo lo usamos mucho en los estudios bíblicos, nos dice que los muertos en realidad no saben, no tienen conocimiento, no tienen pensamientos, que no tienen una tarea que hacen, que cuando mueren tienen una misión que cumplir, como las películas presentan, ¿no? Que se vuelven ángeles y ayudan a las personas. No, ahí dice, en el sepulcro donde vas, no hay obra, no hay trabajo, no hay nada, digamos, no hay nada. Y eso es lo que enseña la Escritura. ¿Qué dice? A ver, otro pasaje, por favor. Vamos a otra imagen. Fíjense, el Salmo 146:4 dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Ahí claramente el salmista está enseñando que la persona cuando muere, su mente se apaga, digamos, descansa, se termina. No es que sigue pensando, hablando o viendo algo. No. Ahí dice, ese mismo día, cuando sale su aliento, que vuelve atrás, perecen sus pensamientos. Vamos, por favor, a la otra imagen. Después dice aquí, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol, que ya dijimos que significa sepulcro, ¿no? No subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Fíjense, mis hermanos, que este pasaje
que si bien es menos usado que el otro de Eclesiastés que leímos, pero también es muy claro, porque dice que así como la nube se desvanece, la persona que muere se desvanece también. Y no es que vuelve a la casa, que me visita, o que me habla, o que me ve, o que me puedo comunicar con la persona de alguna manera, porque ahí dice, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más, o sea, no vuelve jamás al lugar. ¿Sí? O sea, no tiene más, justamente pues se desvanece, igual que se desvanece la nube, ¿no? Muy bien, continuamos ahora al otro pasaje, a otra imagen, perdón. Entonces, resumiendo este puntito, la Escritura presenta la muerte como un estado de inconsciencia, ¿sí? Inconsciencia. Pasamos, por favor, pastor, a la siguiente, me voy a referir al tema del galardón. ¿Cuándo recibe la persona, según la Biblia, el premio, el galardón, ¿no? Del que Cristo nos ha prometido? ¿Cuándo lo reciben? Bueno, fíjense este pasaje muy famoso. El Señor mismo con voz de mando, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de ángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo es esa resurrección? El premio, ¿no? Que es uno de los premios que recibiré. Ahí dice cuando el Señor descienda del cielo. El premio y la esperanza de la cual, y este pasaje también es del apóstol Pablo, está centrado en el momento en que Jesús descienda del cielo. ¿Sí? O sea, en su regreso. Seguimos, por favor. Fíjense, otro pasaje interesante que nos habla de la recompensa eterna. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán muertos a la vida, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, y dice, está subrayado, vieron mis hermanos allí, los que son de Cristo en su venida. O sea, una vez el apóstol Pablo pone el foco, pone el centro de la atención de lo que es la esperanza cristiana, no en el momento de la muerte, sino en el momento del regreso de Jesús a la tierra. Seguimos, por favor, a la otra imagen. Fíjense, este es un pasaje del libro de Daniel. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Cuando Daniel se había quedado preocupado por algunas visiones que no entendía, el ángel le dice que se quede tranquilo, que él va a descansar, o sea que va a morir, pero que se iba a levantar. No le dice vas a morir y ahí nomás ya vas al gozo eterno. No, le dice vas al cielo, vas a la presencia de Dios. No, ahí le dice vas a reposar, o sea, vas a morir, y te levantarás para recibir tu heredad, ¿no? Tu herencia, tu premio. ¿Cuándo? Al final de los días, al final de los tiempos, ¿sí? Al final de los tiempos. Seguimos, por favor, pastor, a la otra imagen. Fíjense otro pasaje muy interesante. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, en el día final. Es muy interesante la respuesta de Marta, porque cuando uno piensa quién era Marta, que era la hermana de Lázaro, uno piensa, a ver, Marta, ¿qué parte de la Biblia conocía? Y obviamente conocía solo el Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no se había escrito. Y ella, con el conocimiento del Antiguo Testamento, tenía perfectamente claro que hay una resurrección, que hay un momento del premio, en el Antiguo Testamento también se lo llama el día de Jehová, pero que ese día no es el día de la muerte, es justamente en el día último, al final de los tiempos. Claro. ¿No? Muy bien, seguimos por favor. Fíjese otro pasaje interesante. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar al que le espera. Fíjense que el premio en este pasaje, salvar a los que le esperan. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Ahí dice claramente que aparecerá por segunda vez. Una vez más, la salvación de las personas no es en el momento de la muerte. Una vez más vemos que la esperanza cristiana, una y otra vez, está centrada en el regreso de Jesús a esta tierra. ¿Sí? Seguimos, por favor.
Entonces, mis hermanos, resumiendo este otro puntito, la Escritura enseña que la recompensa de los justos tendrá lugar en ocasión del fin de los tiempos, o sea, en la segunda venida de Cristo, que aparece como el evento final, el evento que cierra la historia del pecado, aunque bueno, obviamente eso sabemos por Apocalipsis, que después está el milenio, eso ya es un tema que sin duda con el pastor se aparecerá también, apareció y volverá a aparecer seguramente en los estudios, ¿no? Muy bien, entonces vamos a mirar otra vez el pasaje en cuestión, el que nos cita en este momento, ¿ya? Y ya finalizando nuestro estudio. Fíjense que decía el pasaje, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, o sea, estoy en duda, ¿no? Teniendo de ser partir y estar con Cristo, y ese partir es el verbo en griego, analusai, ¿sí? Partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Seguimos a la siguiente imagen, por favor. Entonces, la pregunta crucial, ¿por qué Pablo dice que va a estar con Cristo luego de morir? ¿Seguimos, por favor? ¿Seguimos? ¿Cómo debiéramos entender este pasaje complejo que parece contradecir la enseñanza general de la Escritura? Y el tercer puntito, siendo sinceros al mirar este pasaje, todo parece indicar que Pablo esperaba encontrarse con el Señor al morir. Como dije al principio, así parece cuando uno lee Filipenses 1, 23 y 24, sacándolo de su contexto histórico, sacándolo de su contexto general de la Escritura e incluso del propio contexto de la carta a los filipenses. Avanzamos, por favor. Ya estamos en la recta final. Muy bien, entonces este pasaje, ¿no? Que tiene como palabra central analusa y partir, y estar, entonces después sigue la expresión, dice, y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Seguimos, por favor. Seguimos a la otra imagen. Muy bien, analusai, entonces. Prometí decir alguna palabrita referente a este término griego muy interesante. Aparece como verbo partir, ¿sí? En Filipenses 1, 23 y 24. Ustedes van a encontrarlo, mis hermanos, como partida, como sustantivo, pero la misma palabra, ¿sí? En 2 Timoteo 4, del 6 al 8. Este término griego, esta palabra griega, no vuelve a aparecer, y el hecho de que Pablo la use únicamente en estos dos pasajes nos da un fuerte argumento, mis hermanos, un fuerte argumento para conectar los dos pasajes y utilizar uno para explicar el otro, ¿sí? Porque si no, esta palabra sería, si fuera de uso común, Pablo la hubiera utilizado muchas veces. Claro. Porque él habla de la posibilidad de que lo maten un montón de veces en todas sus cartas. Pero es interesante que nunca usa esa palabra analusai, nunca, excepto aquí en Filipenses, para este único versículo, y en 2 Timoteo 4, del 6 al 8 aparece también. Entonces, un argumento sólido, fuerte, David, es que solamente lo utiliza una vez. Y entonces no, si lo estuviera repitiendo continuamente, bueno, ahí sería otra cosa. Pero Pablo lo utiliza solamente en esta carta y se termina. En el caso como verbo, ¿no? En Filipenses. Después está como sustantivo en 2 Timoteo. Y aparece como sustantivo en 2 Timoteo. Por eso es interesante cuando los eruditos bíblicos, ¿no? Notan que una palabra, que dos pasajes en este caso, ¿no? Del de Filipenses y del de 2 Timoteo, comparten de forma, vamos a decir, casi única, una expresión, una palabra. Los eruditos bíblicos de cualquier denominación, no pensemos solo en eruditos adventistas, entienden que tiene que haber una relación, porque cuando una palabra se repite solo en otro pasaje, da a entender que el apóstol, el autor que la escribió, tenía en mente lo mismo, claro, porque utiliza la misma palabra, ¿no? Y no la vuelve a utilizar nunca. Entonces da a entender que tenía el mismo concepto en su mente cuando quiso compartir esta expresión. ¿Sí? Vamos por favor a la otra. Vamos a ver el pasaje cuál aparece, por favor. Fíjense, 2 Timoteo 4, del 6 al 8, que dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida, aparece como sustantivo allí, analusis, está cercano. He peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, este pasaje es muy famoso, Sí. además de ser un pasaje precioso, nos deja muy claro dónde estaba puesta la esperanza de Pablo y qué es lo que él esperaba que ocurriera en cuanto a su galardón final. Seguimos, por favor. Vamos a hacer una breve comparación entre dos. Miren este cuadro. Comparamos los dos pasajes, Filipenses y el de Segunda de Timoteo. Fíjense que en los dos cuadros, la primera línea dice que son escritos por el apóstol Pablo. Ya tienen una fuerte coincidencia desde ese lado. Segunda línea de nuestro cuadro, o segunda fila sería, ¿no? Filipenses data del primer encarcelamiento en Roma, y es interesante que Segunda de Timoteo data del segundo encarcelamiento en Roma. O sea, incluso hasta comparten históricamente mucho, porque está en el mismo lugar, no en el mismo tiempo, claro, porque uno fue, el primer encarcelamiento ocurre unos años antes, ¿verdad?, que el segundo. Pero el contexto en el que se encontraba era el mismo. Él suponía que podían finalmente martirizarlo, que eso ocurrió en el segundo encarcelamiento, por supuesto, no en el primero. Fíjense la tercera, la que dice, en Filipenses dice que espera vivir, el apóstol Pablo, para hacer progresar la obra. Por eso él dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. En cambio, en 2 Timoteo 4, 6 al 8, fíjense que la temática que él trata es la misma, nada más que ahora, como es unos años después, él relata cómo vivió y trabajó por el progreso de la obra, ¿no? Porque dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En Filipenses usa analusai como verbo, en infinitivo, partir. En 2 Timoteo utiliza analusis como sustantivo, partida, como ya les conté, no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Y fíjense, en Filipenses, la siguiente, cuando uno mira, ¿no? Sigo en el cuadro comparativo. Después del septo de analusai, en Filipenses dice estar con Cristo. En 2 Timoteo, después de analusis, que es partida, lo mismo caso, dice el apóstol Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. En Filipenses no hay una alusión a tiempo, ¿sí? No hay una alusión a tiempo, por eso es normal que al mirarlo superficialmente, toda persona daría por hecho, ocurre en el momento de partir, en el momento de la muerte, porque no se especifica cuándo. En cambio, en 2 de Timoteo, que tiene el mismo esquema y la misma palabra griega, la coronación está expresada en futuro, la cual me dará el Señor, juez justo, e incluso agrega en aquel día, y aclara que aquel día no es el día de la muerte, porque el final del versículo habla de todos los que aman su venida. O sea que claramente el premio ocurriría no en el momento de la muerte, no en el momento de analusis, la partida, sino ocurriría mucho después, en el regreso de Jesús. Seguimos, por favor. Seguimos. Muy bien, y con esta imagen, pastor, termino el estudio de esta noche. Conclusión, entonces. En el pasaje de 2 de Timoteo, el momento de ver al Señor no es al morir, que en griego utiliza el término analusis, ¿sí?, sino que es en la segunda venida. Por lo que no es descabellado, o dicho de manera, no es ilógico pensar que en Filipenses el momento de estar con Cristo no sea en el instante de morir o de partir, que también utiliza la misma palabra, analusai, sino que más bien esté pensado en cuanto al regreso de Jesús, que es el evento que el apóstol Pablo tanto anhelaba. No lo puse aquí en el PowerPoint, pero lo menciono igual, porque algunos autores lo agregaban como parte de la explicación. Hay que recordar también que como la muerte es un sueño, en realidad, desde el momento que una persona descansa, para esa persona, entre el momento de su muerte y el momento del regreso de Jesús, habrá apenas un abrir y cerrar de ojos, porque justamente la Biblia dice que la persona está inconsciente. Por lo tanto, tampoco es extraño que el apóstol Pablo
de alguna manera estuviera refiriéndose a eso, ¿no? Al hecho de que, bueno, obviamente al morir ya pierde la conciencia del tiempo y lo siguiente que ve es al Señor regresando en gloria y majestad, ¿no? Por eso la última oración de este estudio dice: un pasaje difícil siempre es mejor comprenderlo con el apoyo de otras más claras, ¿no? Más claras. Así que bueno, pastor, hasta allí llegó mi estudio, mi análisis de este pasaje que me gusta mucho, que es muy interesante, de Filipenses 1, 23 y 24. Muy bien, muchísimas gracias, David. Fue un gusto. O sea, básicamente cuando dice partir está hablando de la muerte, pero se está refiriendo a la segunda venida, cuando el Señor Jesucristo venga, y bueno, tenemos todo el contexto que Él lo va a resucitar, que en otros pasajes de la Biblia incluso lo está mencionando el mismo Pablo. ¿Correcto? ¿Es así? Sí, pastor. El término analusa es evidente que Pablo lo usa referido a la muerte, Sí. está hablando claramente de morir, pero obviamente un término interesante que no lo dije, digamos, ¿no? Pasamos el PowerPoint, pero en realidad, pastor, esa no es la palabra que utiliza para muerte en ningún otro lugar. Si ustedes ven todos sus escritos, no van a encontrar en griego esa palabra. Bueno, eso sí lo mencioné, pero utiliza otra palabra. O sea que él, si bien está hablando del concepto de la muerte, está claramente manifestado que luego de la muerte, lo siguiente es importante para el cristiano. No es que va al cielo porque eso no es lo que ocurre según la Biblia, sino que el evento que espera a todo cristiano, justamente el regreso del Señor, y que en 2 Timoteo 4, que tiene el mismo esquema literario de Filipenses, aparece con mucha claridad que el momento es el regreso de Jesús. Perfecto. Muchísimas gracias, David. Fue un gusto tenerte. Seguramente más adelante vamos a seguir estudiando juntos. Vamos a aprovechar a David, que le fascina justamente tocar estos textos difíciles. Así que, como estamos en las clases bíblicas avanzadas, me parece que sería de gran provecho, David, contar con tus conocimientos sobre estos temas. Así que fue un gusto tenerte, David. Otra vez te saludo. Bueno, hermanos, ha terminado una nueva clase bíblica avanzada, así que tengan una buena noche de descanso y bueno, prepararnos para mañana para conectarnos de manera virtual a los cultos de oración. Que el Señor Jesús les bendiga y como siempre decimos, Maranata, el Señor viene pronto. Amén. Amén.